Buenas tardes con todos. Es realmente para mí un gusto, una enorme satisfacción poder hablar de la carrera de economía, de la cual además soy egresado. Quien habla es egresado tanto del pregrado de economía como de la maestría de banca y finanzas de la universidad. ¿Qué es un economista, no? En general, un economista es alguien que asigna los recursos escasos entre necesidades alternativas. Tiene que saber en qué utilizar los recursos y qué es lo que pretende realmente un economista, pues pretende innovar en el mundo moderno, generar valor en las empresas, en el sector privado y en el sector público, y maneja conocimientos teóricos y prácticos. La economía es toda una línea científica donde uno puede investigar aspectos teóricos, pero además hay mucha utilización práctica y posee competencias blandas necesarias para todas las carreras, la verdad, y la universidad se encarga tanto de las competencias fuertes, de fondo, de la carrera, el conocimiento matemático, teórico, pero también de las competencias blandas. Avanzamos, por favor. ¿Qué hace realmente un economista? Hablábamos de asignar recursos escasos. Pues bien, esta asignación de recursos escasos entre necesidades alternativas, por ejemplo, si tengo 1.000 soles, ¿qué voy a hacer con esos 1.000 soles? ¿En qué lo asigno? ¿Cómo hago el mejor uso de ese dinero? Y así recursos en general. Pues para eso analiza el costo-beneficio. Yo voy a invertir algo, esto tiene un costo, pero va a generar un beneficio. Un concepto fundamental en economía, en finanzas en general, es este concepto de la rentabilidad que busco versus el riesgo que estoy asumiendo. Administro recursos financieros. A ver, uno puede invertir, y vamos a tener una pequeña charla sobre los mercados de valores, uno puede invertir en acciones, pero invertir en acciones es mucho más riesgoso que poner un depósito en un banco. Pero invertir en acciones históricamente nos ha dado una rentabilidad significativamente superior que un depósito en un banco. Cuando estamos hablando del corto plazo, es bastante difícil saber qué va a ocurrir. Probablemente lo ideal es un depósito en un banco. Uno asegura una tasa en un banco de bajo riesgo. Pero si uno va a largo plazo, hay formas como uno analiza esta idea de qué beneficio busco y qué riesgo estoy asumiendo en la búsqueda de ese beneficio. Y mediante este tipo de decisiones, tanto en finanzas como en proyectos, en inversiones, en las distintas empresas, en el sector público como en el sector privado, uno le añade valor a la empresa. ¿De qué se trata añadir valor? El valor indudablemente tiene que ver con la reputación, tiene que ver con la historia que uno generó, pero tiene que ver sobre todo con qué tanto podemos adelantarnos. Hay un concepto que ustedes lo verán cuando ya sean estudiantes, que nos habla que el valor de una empresa, el valor de un país, tiene que ver con ese futuro traído a valor actual. Al Perú le irá mejor, por lo tanto, hoy vale más el Perú. Y ese tipo de análisis lo hace un economista, ¿no? Seguimos avanzando, por favor. En la carrera de economía, entonces ya lo mencionábamos, tomar en cuenta los riesgos al momento de tomar una decisión, esta idea de rentabilidad versus riesgo, pero además con un mundo integrado, con este concepto de la aldea global, la verdad que la carrera de economía nos prepara para el mundo, no nos prepara solamente para trabajar en el Perú, nos prepara para hacer línea de carrera ahí donde consideremos hacerla. Finalmente, eso depende de cada persona, de las decisiones que cada individuo, hombre o mujer, considere. Enseñamos cómo analizar el entorno, la situación del país, cómo analizar la situación de la región y cómo analizar la situación del mundo. Para que nos hagamos una idea, hay dos países en el mundo que son el 35% del mundo. Estados Unidos aproximadamente un 20% y China un 15%. El Perú es 0,25 de la economía mundial. Lo que ocurre en esos países nos va a afectar a todos. Más aún, en el caso nuestro son nuestros dos principales socios comerciales, China en primer lugar y Estados Unidos en segundo lugar. ¿Qué significa eso? Son a los países a los cuales más le vendemos en cantidad de productos y en valor y más les compramos. Por lo tanto, si a China le va bien, nos van a comprar más productos. Si a Estados Unidos le va bien, nos van a comprar más productos. Y si le va mal, tenemos que diversificar y vender también a otros mercados, ¿no? Entonces es muy importante
analizar ese entorno mundial, regional, nacional, analizar esta idea de riesgo-beneficio, saber tomar decisiones. Eso es fundamental. Avanzamos, por favor. ¿Por qué la Universidad de Lima? Primero, la Universidad de Lima, como las universidades sin fines de lucro, reinvierte el 100% del excedente. Son 58 años de excelencia reconocida. Estamos además dentro de las 150 mejores universidades de Latinoamérica y le hemos hablado del mundo. Entonces tenemos que compararnos con el mundo y para eso tenemos acreditaciones internacionales. Una de ellas es IAC-SINDA. Esta es una acreditación muy importante porque nos miden de acuerdo a parámetros de las mejores universidades del mundo y somos parte de este Instituto Internacional para el Aseguramiento de la Calidad, básicamente universitaria y académica. Por otro lado, en el caso de la carrera de Economía, tiene una certificación, más que una certificación, somos miembros del CFA, que es un instituto que tiene que ver con el desarrollo de las líneas de carrera de finanzas a nivel mundial. Además, la universidad tiene convenio, la facultad tiene convenios con CLADEA, con ANCHAN, como la Cámara de Comercio de Lima, con la Cámara de Comercio Canadá-Perú. Estamos en el ranking Q-Star, que es un ranking a nivel internacional. Avanzamos, por favor. Los economistas de la Universidad de Lima, además, están al día de hoy en el top 3 de los mejores profesionales según la percepción de los ejecutivos de empresa de mayor facturación en el Perú. Es decir, estamos dentro de los más contratados. Tenemos una alta empleabilidad y eso es muy importante porque es un prestigio ganado. El pasar por la universidad asegura una alta empleabilidad. En segundo lugar, para los que quieran tener la línea financiera, mercado de capitales bursátil, somos probablemente la Facultad de Economía con mayor empleabilidad en esa línea de trabajo, en lo que se refiere a trabajar en bancos, en administradoras de inversiones, tanto a nivel nacional como internacional. Tenemos egresados en el sector público y privado vinculado con la actividad financiera, público, ya lo decía, bancos, fondos de inversión, privado, Banco Central de Reserva, Superintendencia de Banca y Seguros, Superintendencia de Mercado de Valores, a nivel internacional, en los principales bancos de inversión a nivel del mundo. Ya ustedes, estos nombres les serán más comunes en el futuro, como JP Morgan o JP Morgan y Goldman Sachs, trabajando en distintas plazas del mundo como Londres, San Paulo, etc. Y además, en esa línea, la financiera que la hemos desarrollado mucho, tenemos también esa afiliación al Instituto CFA. Por no dejar de lado la línea pública, tenemos también y estamos en un proceso permanente de consolidación de la formación de economistas que vayan a la gestión pública, que contribuyan con las políticas públicas y con la mejora del país. Así como se le añade valor a una empresa, se le debe de añadir valor al país. Y en economía, eso significa hacerlo más predecible y saber qué es lo que va a ocurrir. Si el Perú tiene una gran ventaja hoy en día a nivel internacional, es que nuestra macroeconomía, la economía como un todo, tiene una especie de sello de calidad, lo cual permite que el país, cuando requiera endeudarse para inversión, para emergencias, lo pueda hacer. Eso es fundamental y en esa línea también tenemos que contribuir. Al final, cada quien tomará la decisión si prefiere el sector público o prefiere el sector privado. Avanzamos, por favor. Y aquí vamos a dejarlos con el Laboratorio de Mercado de Capitales. El mercado de capitales es una alternativa de financiamiento y los dejo con la presentación del laboratorio.
¿Cómo están? Mi nombre es Bruno Bellido. Justamente estábamos observando el tema del laboratorio. Quiero compartir con ustedes algunas imágenes. ¿Me permiten, por favor? El tema del laboratorio, como bien explicaba Pedro, es una de las líneas, ramas que tenemos en la universidad que nos permite básicamente tener ventajas competitivas en el sistema financiero nacional. En este sentido, lo que observamos básicamente es tratar de explicar a los alumnos, en este caso, cómo se manejan las inversiones de corto, mediano y largo plazo. Como bien explicaba antes Pedro Grados, la idea básicamente que tenemos es conocer los mercados de la mejor manera, es decir, con plataformas y herramientas que ustedes puedan tener de manera directa, tal igual como las maneja una persona en Colombia, como las maneja en Brasil, en Estados Unidos, en Japón, en China, la misma. Lo que ustedes están observando es una herramienta que se llama Bloomberg, que la usamos bastante en el laboratorio de mercado de capitales. Todos los alumnos que llevan estos cursos, básicamente se les enseña a manejar estas herramientas. De tal manera que les sea muy frecuente y continuo estas labores en la parte académica, y cuando salgan a laboral, para ellos va a ser algo muy común, manejable, y por lo tanto de mucha información que puedan procesar. En ese sentido, aquí, por ejemplo, lo que observamos son los índices bursátiles del mercado mundial, de toda una parte de América, de Europa y Asia, por ejemplo. Entonces, la idea es que todos los alumnos que ingresan a esta carrera manejen concretamente lo que está sucediendo en el mercado mundial. Hoy, como ustedes observan, todos los mercados bursátiles están en verde, significa que están positivos, vienen presentando una tasa de rendimiento en ese sentido que les permite observar si va a ir rendimientos de algunos activos específicos. Por ejemplo, acá observamos uno de los tantos índices que hacemos seguimiento en el mercado. Los alumnos hacen seguimiento a cada uno de estos índices. Acá tenemos uno que se llama el Standard & Poor's 500. Y lo que nos interesa saber es cómo le ha ido a este índice en general. En ese sentido, podemos ver por sectores. Como ustedes ven, hay algunos datos o informaciones que van conociendo, o también podemos ver valor por valor. De tal manera que nos vaya interesando y profundizando el análisis de una empresa, de un sector, de un país, del mercado global en general. En ese sentido, lo que nosotros tratamos es de que manejen perfectamente todas las herramientas que hay en el mercado. Una de ellas es Bloomberg, otra es Refinitiv, Thomson Reuters, Icon, otra es Economática, otra es Risk Simulator. La idea es que los alumnos, cuando llegan a estos cursos, adicionalmente a la carrera de economía y al grado de especializaciones, en los cursos saca un certificado internacional por manejo de Bloomberg, por manejo de Refinitiv y por Economática. Entonces se va con 3 certificados durante el proceso de sus cursos. Adicionalmente, repito, a lo que es la carrera, a su profesión y a los cursos de especialización. En ese sentido, tratamos de llevar al alumno a un enfoque global, como bien decía Pedro, pero también muy participativo. El laboratorio es un lugar, un ambiente donde todos los economistas comparten mucho tiempo. Hay un círculo de estudio de mercado de capitales que el alumno desde que ingresa a la universidad se puede unir, y durante todos los años de carrera, extracurricularmente, puede compartir los conocimientos con sus compañeros de distintos grados, y también con el laboratorio y con toda esta gama de información que nosotros venimos procesando, ¿no? De tal manera que para ellos sea muy común trabajar con estos datos, estos indicadores, esta información, y cuando vayan, repito, al mercado laboral, les sea muy familiar, y las conversaciones que tengan, pues, van a ser en ese orden. Acá vemos, por ejemplo, ahora el mercado de los commodities, de la materia prima, cómo va el sector de energía, el barril de petróleo, los metales, como Perú es un país sumamente importante en el tema de exportación para nosotros, del cobre, del oro, de la plata, molibdeno, estaño. Entonces vamos haciéndole seguimiento al tema del sector agrícola, o también, por ejemplo, le hacemos seguimiento a la evolución que va teniendo uno de estos activos. Entonces vamos tratando de tener muy cercano la realidad, para que la teoría que uno viene desarrollando sea aplicada sin ningún problema por el estudiante de economía en la universidad. Estos elementos que yo tengo acá, cada uno de los alumnos
Cuando lleva los cursos, tiene uno de estos sistemas y directamente lo va manejando en su equipo, la computadora que se le asigna. De tal manera que hace un curso bastante didáctico, bastante dinámico, compartiendo con la teoría que se viene desarrollando. También todo esto nos lleva a que la teoría, más la parte dinámica, los sistemas que manejamos, hacemos que hagan simulaciones, en donde el alumno sepa cómo se manejan inversiones, les damos generalmente $1.000.000 y decimos, bueno, vas a invertir en el mercado de acciones, ¿qué acciones comprarías? ¿Cuál es la tasa de retorno? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cómo está el país? ¿Cómo está la economía? ¿Cómo está la empresa? O sea, hacemos una serie de estudios de análisis que van resolviendo progresivamente hasta con un equipo, se van haciendo grupos y van haciendo simulaciones de inversión durante aproximadamente 4 semanas, donde van aplicando todo lo aprendido, ¿no? En ese sentido, el laboratorio es una opción que tiene el alumno de economía y lo fortalece básicamente para que pueda tener estas competitividades importantes en el mercado laboral. Pedro, adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Sí. Gracias, Bruno, por el No, pase. ahí, sí. Yo creo que lo interesante del mercado de capitales es que es una muestra de cómo desde la universidad ustedes, como bien decía Bruno, van a estar conectados con el mundo, ¿no? Y hay muchas experiencias que se han vivido, como una crisis en un pequeño país europeo, Grecia, puede generar una crisis a nivel mundial, o cómo las elecciones en Estados Unidos pueden afectar a las bolsas en general. Bien, ¿qué áreas de desarrollo tiene el profesional de economía? Algo que es muy solicitado es la investigación económica. Algunos economistas, algunos estudiantes quieren desarrollar las habilidades de investigación. Y si bien la universidad forma para investigar, son pocos los que se quedan en este mundo de creación científica, de investigar, de generar conocimiento. La universidad está cada vez poniendo más énfasis en la generación de conocimiento. Las universidades son las instituciones con más vida a través de los últimos 500 años. Son instituciones que han perdurado en el tiempo. ¿Por qué? Porque no solo transmiten conocimiento, sino generan conocimiento. Entonces, por lo tanto, aquellos de ustedes que quieran investigar sobre cómo resolver la pobreza o de qué depende el valor de las acciones o cómo logramos incrementar la productividad, la producción, mejorar la calidad de vida o cualquier problema económico-social, pues también hay una línea de investigación. Segundo, el economista desarrolla habilidades matemáticas. Las matemáticas, la estadística finalmente es lógica y es manera de interpretar la realidad, de generar un modelo. Si yo voy a consumir más, ¿a qué se debe que consuma más? Ah, porque hay una relación entre el consumo y mi ingreso mensual. Si tengo un mayor ingreso, voy a consumir más. O si soy más rico, no es un ingreso, es un stock. Tengo un stock de riqueza acumulada, igual la puedo consumir. Y eso lo puedo modelar matemáticamente con el uso de la estadística, la matemática y la econometría. Entonces tenemos la investigación económica, el uso de todas estas herramientas estadísticas, matemáticas, econométricas, tanto para la investigación como para la vida práctica. Por ejemplo, a raíz de la pandemia, hay mucho seguimiento de tendencias, de estadísticas para saber qué podría ocurrir mañana en base a contagios, etc. Otra línea que ya comentamos es banca y finanzas. Hace muchísimos años, siglos, la verdad, no existía la moneda. Si no existía la moneda, el mundo funcionaba con trueque. Yo te doy mis alimentos, tú me das la ropa que generas. En la medida que surge la moneda, las personas pueden acumular, pueden ahorrar y hay, por lo tanto, instituciones especializadas en que canalizan lo que unos ahorran hacia lo que otros desean como alternativas de inversión. Entonces, la banca tiene todo un rol, la banca y las finanzas en general. Hemos hablado de banca, el banco comercial tradicional, de la esquina de la casa, el banco A, B o C, donde uno va y deposita su dinero y uno está tranquilo, o de repente algo que se llama banca de inversión, y ya lo verán ustedes al entrar a la carrera, que se especializa en, mira, antes que darme el dinero, asume tú directamente el riesgo. ¿Por qué no te haces accionista de Tesla, esta gran empresa internacional que ha generado los automóviles eléctricos? O de Apple, una de las empresas más valiosas del mundo. Uno puede hacerse accionista de Apple o puede hacerse accionista de Amazon, también una de las empresas más valiosas del mundo. Y eso lo puede ver uno a través de mercado de capitales, que es una rama de las finanzas, la verdad.
Después uno se puede especializar en el análisis de la empresa, del mercado, a eso se le llama microeconomía, o en el análisis de la economía como un todo, macroeconomía. Y aquellos que se especializan en la macroeconomía, la verdad, algunos de nuestros egresados trabajan en las principales instituciones eh, multilaterales del mundo. Tenemos egresados en el Banco Mundial, con sede en Washington, en el Fondo Monetario Internacional, también con sede en Washington, y como representantes del fondo en países de distintas regiones, tenemos un egresado en el África, ¿no? Eh, y también en otras instituciones multilaterales como la Corporación Andina de Fomento, etcétera. Podemos también desarrollar la línea de política económica. ¿Qué tiene que hacer el Perú para salir adelante? ¿Cómo nuestro país, que es un país de mediano nivel de desarrollo, no somos ni de los más ricos ni de los más pobres, estamos en el centro de la tabla, cómo podemos pasar a el grupo de élite, a ser de los países más desarrollados del mundo? Y todo es posible si generamos planes de largo plazo, si somos consecuentes, coherentes. Indudablemente hay un tema de valores que para la universidad y para el ser humano es fundamental, ¿no? Periodismo económico. Hoy día tenemos presencia en medios, tanto televisivos como radiales, comentamos las noticias económicas para tratar de generar datos de coyuntura. Hoy día salió el crecimiento de la economía y muestra que el año pasado los resultados no fueron buenos, productos de la pandemia. ¿Cómo pueden mejorar los resultados? Hablamos del día a día, pero también hablamos de largo plazo. ¿Cómo podemos transformar el Perú en un país desarrollado? ¿Qué hay que hacer? La importancia del capital humano, la importancia de la educación. Y más recientemente, todo lo que tiene que ver con ciencia de datos, que la verdad, esto es transversal a muchas carreras, pero es la capacidad que tenemos de analizar la data, de evaluar la data, de tomar decisiones en función a series históricas, a datos transversales, qué hay que hacer, cómo hay que trabajar, cómo podemos mejorar. Avanzamos, por favor. Tenemos, como lo podemos ver, egresados en distintos sectores, no voy a mencionar a cada uno de ellos, tenemos en el sector privado, tenemos en la banca internacional, tenemos, ya lo hemos dicho, en el Fondo Monetario Internacional, seguimos avanzando, tenemos egresados gestores de portafolio de grupos importantes, a esto se le denomina family office, es decir, me especializo en manejar la riqueza de una familia o de un conjunto de grupos familiares, o el gerente general, el CEO, el máximo representante de Telefónica de Perú, es un egresado de la carrera, Pedro Cortés. Tenemos también en distintas corporaciones de distintos sectores, ¿no? Avanzamos. Um, Personas vinculadas a actividades muy específicas, por ejemplo, la sostenibilidad en el sector agrícola y alimentario, te especializas en temas muy específicos para gestionar inversiones, o lo que significa uno de los grupos financieros más importantes del mundo, el caso de Credit Corp, o en el caso de Gloria, que la van a tener presente a continuación, podemos hablar de la gestión de un portafolio de renta fija desde el Banco Central de Reserva. Probablemente la institución peruana del Estado más prestigiosa, ¿no? Y eso muestra cómo desde el Estado se puede generar eficiencia, valor. El Banco Central, yo diría sin lugar a dudas, es uno de los principales pilares del Estado peruano. Dicho esto, vamos a ceder la palabra a dos de nuestros egresados, tanto Gloria, que trabaja en el sector público, como alguien más adelante que les va a hablar sobre el sector privado, Rodrigo Sabogal. Adelante, por favor, y gracias. Hola. Gloria, adelante, sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. Primero, muchas gracias por la invitación. Hoy día les voy a contar un poco acerca de mi experiencia personal, por qué yo decidí estudiar economía y cuál ha sido el camino que seguí desde que terminé la universidad, allá por el 2018. Yo decidí estudiar economía porque me llamaba muchísimo la atención entender cómo funcionaba el mundo, cómo unas variables impactaban en otras, cómo un evento que quizás a simple vista podría parecer aislado, terminaba teniendo un impacto mucho más allá de lo evidente. Yo sentía que esta carrera me podía dar las herramientas técnicas para entender todo eso que a mí me parecía muy interesante, y efectivamente lo hizo. Como ya les comentaron los profesores antes que yo,
esto de entender cómo unas variables impactan con otras y cómo todo el mundo al final está relacionado, es parte muy importante del análisis que se hace cuando uno estudia esta carrera. Y justamente allí en la universidad surgió un interés por las finanzas. Si bien la Universidad de Lima no tiene una carrera que se llame en sí misma finanzas, es una rama que está muy estrechamente ligada a la economía y de hecho la universidad tiene una gran ventaja competitiva en este ámbito. Empecé por llevar los cursos que son obligatorios en la carrera de finanzas porque te dan cierta visión general sobre qué tratan las finanzas. Y luego, a medida que me fue gustando, empecé a llevar más cursos selectivos para especializarme en eso. Finalmente, cuando yo me gradué en el 2018, lo hice como economista, con diploma en finanzas y en gestión de inversiones, que es como una rama de las finanzas. Y sobre este último punto me gustaría contarles un poco más, porque me parece importante. El diploma de gestión de inversiones en la Universidad de Lima a mí me exigió llevar 2 cursos que me prepararon para dar el examen del CFA nivel 1. Para quienes no lo conocen, el CFA es una certificación internacional que otorga el CFA Institute, que te pide haber aprobado 3 exámenes y tener ciertos años de experiencia laboral en el mundo de las finanzas. Estos 3 exámenes se dan en casi todos los países del mundo y son estandarizados, es un estándar global. Entonces, es una certificación muy conocida y prestigiosa, incluso hay personas que lo comparan con un máster en finanzas. Y yo realmente agradezco haber salido de la universidad ya lista para dar este primer examen, ¿no? Cuando salí en el 2018 di el primero, luego en el 2019 di el segundo, y debí haber dado el tercero en el 2020, pero pues la pandemia nos cambió los planes a todos. Pero bueno, espero poder darlo pronto. Luego, sobre mis prácticas, cuando yo estaba en 8º y en 10º ciclo, hice 2 prácticas dentro de la misma universidad. La primera fue como asistente de investigación en el Instituto de Investigación Científica, que se llama IDIC, donde yo apoyaba a una profesora que hacía investigación en temas de comercio internacional. Yo hacía la parte econométrica, estadística, y le ayudaba en esos temas en su investigación. Que de hecho es una experiencia que yo rescato mucho porque creo que te ayuda a desarrollar ciertas habilidades que aunque más adelante decidas trabajar en investigación o no, creo que es importante tenerla en algún momento de la carrera, ¿no? Y luego mi segunda práctica fue en el laboratorio de banca, finanzas y mercado de capitales, que en ese momento se llamaba FinLab. Cuando yo estaba en mi penúltimo ciclo de la universidad, decidí postular al curso de extensión del BCR, en parte orientada también por algunos de mis profesores. Para quienes no conocen este curso, los cursos de extensión del Banco Central de Reserva del Perú, institución que el profesor Grados justo mencionó hace un momento, son el principal mecanismo por el cual el banco, a través de un sistema meritocrático, contrata a sus analistas, que generalmente son chicos que están entre los últimos años de la carrera o han egresado máximo hace 2 años, ¿no? Esta fue una experiencia muy importante para mí, porque de alguna forma compites con chicos de todas las universidades a nivel nacional, ¿no? El banco tiene 2 cursos, uno en economía y otro en finanzas, y yo llevé el curso de finanzas. Postulan alrededor de 500 alumnos a cada curso de todas las universidades del Perú, y a partir de un proceso de selección se seleccionan a 30 alumnos para cada curso, que son becados por 3 meses para llevar este curso. Y luego el banco, de los 30 alumnos de cada curso, contrata a los 6 o 7 mejores, que finalmente obtienen las mejores notas. Es un proceso en el cual se aprende mucho y también aprendes a valorar qué tanto aprendiste en tus años de la universidad, ¿no? Porque compites con chicos que han tenido todo tipo de formaciones antes. En el curso del 2018, en el curso de finanzas, yo ocupé el primer puesto y me contrataron para trabajar en el área de inversiones internacionales, donde lo que hacemos es invertir las reservas internacionales del Perú según los lineamientos que están establecidos en la ley orgánica del banco y en sus políticas internas, para cumplir con los criterios que la ley orgánica del banco nos exige. Este es un trabajo que a mí me parece muy interesante porque me requiere, primero, mantenerme actualizada con todo lo que está sucediendo en el mundo, y luego analizar el impacto de diferentes eventos y situaciones sobre las variables de mercado que a nosotros nos conciernen, que como les contaba hace un momento, es la razón que a mí me llevó a estudiar economía en primer lugar.
esa curiosidad por entender cómo esto afecta a lo otro y cómo un evento puede desencadenar una serie de consecuencias que a simple vista no son tan evidentes. Esta relación existe en economía. En mi opinión personal, en finanzas es un poco más tangible, porque las relaciones económicas suelen ser un poco más de mediano plazo, mientras que los eventos financieros suceden en algún lugar del mundo y 20 segundos después los puedes ver en tu pantalla de Bloomberg, como lo mencionaba el profesor Bellido antes. Y además me gusta porque es realmente, a mi corta edad, me permite tener un impacto sobre la estabilidad macroeconómica del país. Las reservas internacionales son muy importantes para mantener la estabilidad macroeconómica, que como comentó el profesor Grados anteriormente, es una cualidad a la cual el Perú le debe mucho. Y bueno, esa es mi experiencia. Muchas gracias, Gloria. Creo que tenemos conectado también a Rodrigo Sobal. No sé si, Rodrigo, también puedes contarnos un poco sobre cómo ha sido tu experiencia ULIMA y cómo ha sido en tu camino laboral ser egresado de la carrera de Economía. No sé si puedes contarnos un poco sobre ello. Sí, claro que sí. ¿Qué tal? Hola a todos, ¿cómo están? Soy Rodrigo Sabogal, egresé de Economía en el primer semestre del 2020 de la Universidad de Lima. Y nada, un poco para darles contexto sobre mí. Yo estudié pues en la Universidad de Lima, estando en el 2020, practiqué en dos sitios durante mi carrera, primero en Credit Corp Capital, en el área de asset management, en productos estructurados, y después practiqué en GRIO, que es la oficina de inversiones del Grupo Romero, donde me quedé en verdad bastante tiempo hasta que me gradué, me contrataron y bueno, ahí sigo. Bueno, no he escuchado mucho qué les han ido comentando hasta ahora, pero me imagino que les han ido contando un poco de su experiencia. No los quiero aburrir tanto con qué cosas he ido haciendo yo, pero sí creo que me gustaría dejarlos con lo siguiente, ¿no? Que es un poco qué cosas positivas encontré yo mientras estudiaba la carrera en la universidad, cómo comparaba eso con las razones por las cuales elegí la carrera y al final del día, qué ventajas comparativas siento yo que me dio estudiar economía en la Universidad de Lima mientras practiqué y trabajé. Entonces, nada, un poco yendo por los puntos, creo que lo que digamos, sentía que teníamos como una ventaja muy clara era que dos puntos principales, ¿no? Uno es que la carrera y los profesores, especialmente en la Universidad de Lima, te enseñan a pensar más que solamente a usar herramientas y pues hacer una calculadora humana que puede sumar, multiplicar, dividir y hacer operaciones matemáticas muy complejas de manera muy rápida. Creo que los profesores y en general digamos, todo el personal de la universidad se preocupa porque tú aprendas a pensar como, y puede ser un poco cursi, pero como un homo económico, ¿no? O sea, que aprendas a manejar tu vida de manera económica, y eso se refiere que vayas tomando tus decisiones de manera óptima económicamente, ¿no? Haciendo el análisis necesario y llegando a las conclusiones correctas, ¿no? Y obviamente para esto transitas por aprender también las herramientas que necesitas para ir realizando los análisis adecuados y dar las conclusiones adecuadas. Y esto, como les digo, al final me ayuda a mí, habiendo practicado, si bien las dos veces en finanzas, han sido en campos muy distintos. En los productos estructurados, básicamente lo que haces es tomas un producto de renta fija y lo amarras, por ponerlo de una manera coloquial, con un producto, con un derivado financiero. Y bueno, en mi segunda práctica, después en el trabajo, lo que hacemos es comprar y vender empresas de tal manera que manejemos óptimamente el portafolio del Grupo Romero, ¿no? Entonces, si bien son cosas diferentes, uno es más un mercado público y donde ves tal vez jugadores internacionales más grandes, y el otro es un mercado privado donde hay que buscar una estructura óptima y casi que dejarla descansar. Compras una empresa y tratas de sacar el mayor valor posible. Sí sientes sí sentías yo que las herramientas que me da la universidad, y te das cuenta cuando hablas con la gente de tus trabajos, tanto gente que está por encima tuyo, ahora con gente que está debajo tuyo y a tu costado,
que la universidad tenía un corte financiero y te desarrollaba unas habilidades blandas humanas que sí te dan una ventaja al momento de desarrollarte en el día a día. Eso es un poco por el lado de la carrera y la universidad en sí, y después el otro creo que es el lado de la experiencia durante la universidad, que si bien no es algo tanto de mi experiencia profesional, sí creo que es algo muy valioso y que me gusta mencionarlo cuando me hacen la pregunta, es que en la universidad no solamente se preocupan de que aprendas, como les comentaba hace un momento, sino también de que tengas un buen momento. Al final vas a estar 5 años de tu vida, hasta un poco más, 5 o 6 años, yendo, o bueno, ojalá pronto yendo nuevamente a estudiar y a interactuar con distintas personas, ¿no? Profesores, otros alumnos, etc. Y creo que es clave tener un ambiente de respeto donde todas las ideas se valoran por igual y donde todo el mundo pues, puede expresarse de manera cómoda y libre, ¿no? Y además, no solamente pues, es una suerte de cuartel donde tú vas y cobras tu tarea y te vas, sino donde puedes conocer a gente espectacular, nuevamente, desde la gente con la cual llevas tus clases hasta donde llevas tus profesores. Yo tengo la suerte de poder llamar amigos no solamente a gente con la cual he estudiado 5 años, sino también a muchos profesores con los cuales, incluso después de haber egresado, he mantenido contacto y pues nada, son amistades bonitas y te das cuenta que al final también útiles a cierto punto en la medida en la cual tú puedes seguir aprendiendo y bastante, incluso después de haber egresado, ¿no? Y nada, por último, creo que la última columna vertebral, si quieren, de las cosas que me gusta mencionar sobre la universidad es la calidad de la infraestructura, ¿no? Bueno, la calidad de una que ya la mencioné, pero la calidad de la infraestructura, que es que obviamente no vas a estar 5 años yendo o asistiendo y creo que el tener un campus del tamaño que tiene, una biblioteca del tamaño de la calidad que tiene y un mercado de capitales a uno, y ahí se los digo con conocimiento de causa, no solamente a nivel nacional, sino internacional. He tenido la suerte de estudiar fuera en un momento y la verdad que te das cuenta que en las mejores universidades del mundo tener un laboratorio de capitales como el que tenemos acá es un lujo. Así que nada, desde mi punto de vista, de mi experiencia personal, esas columnas han sido las que en fin, más me han ayudado, más me han enriquecido y más me han permitido aprender y pasar buenos momentos durante mis 5 años de carrera. Muchas gracias, Rodrigo, por tu participación. Vamos a continuar con la presentación del profesor Pedro Grados. Adelante, profesor. Sí, perfecto. Ponemos la presentación, por favor. Bueno, tenemos además nosotros diplomas de especialidad, ya lo ha comentado de alguna forma Gloria, una diploma en política económica propiamente y diplomas vinculadas al mundo de las finanzas, finanzas propiamente, mercado de capitales, gestión de inversiones. Avanzamos, por favor. Y la experiencia de estar en la Universidad de Lima, el campus que ha sido ya mencionado por Rodrigo, es realmente un campo que compite a nivel internacional y que además está en permanente mejora y se pueden realizar al interior de la universidad muchas actividades que complementan la vida propiamente académica. Si avanzamos, vamos a ver algunas de estas actividades, ¿no? Además, podemos vincularnos con muchas universidades del exterior, existen doble grado, es decir, uno puede hacer un doble grado con la Universidad de Londres en el Reino Unido, con Queensland en Australia, con Clermont-Ferrand en Francia, la posibilidad de tener 2 títulos, uno local y uno internacional, con 1 año en el extranjero en la mayoría de los casos en esa universidad. Esos cursos son validados en Perú y viceversa, los cursos en Perú son validados en estas 3 universidades. Además, se puede estudiar también con los alumnos extranjeros que vienen a nuestro país. Avanzamos, por favor. Y tenemos el centro de emprendimiento. La idea es que un sector de los egresados cada vez más quieren hacer su propia empresa, tener su propio emprendimiento. Esta línea de emprendimiento también está siendo desarrollada desde la perspectiva de la universidad. Eso va más allá de la carrera de economía, pero es una alternativa que a algunos economistas también les gusta implementar. Y la universidad se mueve mucho dentro de este amplio concepto de empleabilidad.
cómo apoyamos a nuestros alumnos y egresados a vincularse con el mundo, a emplearse, a seguir adquiriendo valor y conocimiento. Avanzamos, por favor. Ya hay muchas actividades extracurriculares que tienen que ver con el centro cultural, con teatro, con habilidades artísticas, marinera, pintura, con deporte. Tenemos una muy buena infraestructura deportiva en el campus de ATE, piscina temperada, campo de fútbol, básquet, artes marciales, etc. Entonces, dentro de la propia vida universitaria, uno puede hacerse unos espacios para este tipo de actividades. Además que la infraestructura, como ya ha sido comentado, no solamente es buena, sino está en permanente mejora. Si ustedes pasan por la avenida Javier Prado, van a ver estos nuevos pabellones que están en construcción y que están orientados, el que está en construcción en este momento, solo al bienestar universitario. Salas de estudios, zonas para compartir, auditorio para conferencias, conciertos, más espacios también para comida, tiendas, cajeros automáticos, etc. O sea, realmente la idea es hacer vida universitaria que va mucho más allá de lo estricta y absolutamente académico, ¿no? Muchas gracias a profesor Pedro Grados, también al profesor Bruno Bellido, Gloria Cárcamo, a Rodrigo Sandoval también por su participación, y vamos a pasar con las consultas que nos han dejado aquí. A ver, creo que una de las más constantes es qué habilidades o qué tipo de inteligencias tiene que tener un economista, ¿no? ¿Cuál es el perfil del economista hoy? No sé si la Bueno, puede contestar quizás, profesor Pedro. Sí, bueno, adelante. a ver, ningún problema, ¿no? O sea, a ver, lo primero es una competencia analítica muy importante. Hay, digamos, las competencias blandas, la estabilidad emocional, la tranquilidad, el saber enfrentar problemas, pero desde el punto de vista académico, la capacidad de análisis. ¿Qué es análisis? ¿Cómo puedo separar el todo en sus partes para entender el funcionamiento, ¿no? Si hablamos del cuerpo humano, de la medicina, uno tiene que entender el funcionamiento de todo el cuerpo humano, la relación de un órgano con otro. Hay especialistas en cada órgano, pero uno tiene que entender cómo funciona todo el cuerpo humano. Igual funciona la economía mundial. Si queremos insertarnos en esa economía mundial, ¿cómo debemos de hacerlo? Esa capacidad de análisis es fundamental, pero también el otro extremo, la capacidad de síntesis. Entendiendo un problema, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo vamos a sintetizar y a tomar una decisión? Muchos preguntan si son necesarias las habilidades matemáticas. La matemática es maravillosa y se va adquiriendo poco a poco. Y es súper fácil, la verdad, pero hay que dedicarle tiempo y sí nos permite lógica y capacidad de análisis, desmenuzar, entender las partes y de síntesis, volver a juntar estas partes para tomar decisiones, ¿no? Perfecto, a ver, continuamos con algunas preguntas más. ¿Cuál es el campo laboral de un economista? Le cedo a Bruno el comentario. Adelante, Bruno. Sí, gracias, Pedro. Sí, Alejandro, contestando la pregunta, el campo laboral de un economista es muy amplio en realidad. Comentaba Pedro, y Gloria y Rodrigo, el tema de análisis que se le da a un alumno durante la carrera universitaria es de poder desarrollar habilidades, pero entre esas habilidades está la de ser muy analítico. Hay cursos, como comentaba Pedro, de econometría, métodos matemáticos, pero la idea es que el alumno va entrando a un mundo en donde todo lo debe analizar y por lo tanto, como es analizar, observar lo que sucede en la economía peruana, en la economía global, en la regional, pero todo tiene que ver un análisis. En ese sentido, el alumno de economía puede desarrollarse en cualquier campo laboral. Y me explico. Hay economistas que son gerentes del área de recursos humanos. Hay economistas que están en el sector privado, hay economistas que están en el sector público, hay a quienes se van al lado financiero, hay quienes están en sociedades agentes de bolsa, quienes están en la parte de gerencia financiera, hay quienes se dedican a la investigación, a la consultoría, al emprendimiento. ¿Por qué? En todos esos campos, al final, lo importante es que tenga una lógica y un análisis para poder tomar adecuadas decisiones. Y eso es lo que ven en un alumno de la Universidad de Lima, que pueda tomar con la experiencia que viene de la universidad y con las habilidades que ha adquirido, dentro de ellas también las blandas, pueda tomar decisiones adecuadas
en una empresa que absorbe, básicamente, como digo, ya sea su propio negocio, entidad pública o entidad privada. Es más, siempre pongo un ejemplo importante que a veces puede ayudar a entender esta. Si uno se ubica en un bosque y va donde un árbol, ese árbol y se le designa cuidar ese árbol, es importante cuidarlo, que crezca bien, que pueda desarrollarse, que pueda tener su agua, pueda dar sus frutos. Pero el economista no se queda observando el árbol, tiene que estar atento a lo que pasa alrededor. Todos los árboles del bosque tienen que estar atento a qué es lo que sucede para que pueda desarrollar correctamente. La visión es mucho más amplia, mucho más panorámica, lo que le permite desarrollarse en distintos sectores de la economía. Por eso es que un economista hoy en día, en cada rubro, ya sea sector industrial, sector financiero, sector minero, sector construcción, sector investigación, sector, repito, entidades públicas o privadas, es demandado. Yo creo que es una bonita carrera donde la parte de matemática y la parte de letras se unen en una mixtura 50-50 y le permite con este análisis tomar buenas decisiones en estos campos, ¿no? Esa es un poco la amplitud de lo que es un economista. Puede desarrollarse en bastantes campos sin ningún inconveniente. Alejandro. Muchas gracias, profesor Bruno. Ahí continuamos con otra pregunta. ¿De qué manera un profesional de economía puede aportar en un desarrollo sostenible? Quizás el profesor Pedro. Sí, pues de muchas maneras, ¿no? A ver, la sostenibilidad tiene que ver con la parte ambiental, con la parte social, con la parte estrictamente financiera y económica, ¿no? A ver, la economía es una ciencia social, no solamente es un modelo matemático, tenemos que tratar de entender el funcionamiento de una sociedad. Si hablamos de la sostenibilidad, estamos hablando hoy día de la importancia de los recursos naturales permanezcan, duren, la importancia de la tierra. El Perú es un país muy afectado por el calentamiento global, más o menos en las últimas 3 o 4 décadas ha habido la pérdida de 22% de los glaciares en el Perú y nos afecta el calentamiento global. Entonces, pensando en el futuro, en las generaciones futuras, necesitamos preocuparnos de asignar correctamente los recursos y de no afectar a la economía global y de, por lo tanto, cuidar a la Tierra, a nuestro planeta Tierra, de estos efectos. Y eso es asignación de recursos. ¿Qué debemos y qué no debemos de hacer? ¿Cómo debemos, al evitar el calentamiento global, en fin, vamos a evitar inundaciones, etcétera, etcétera? Pero no solo eso, hay también una sostenibilidad social, equilibrio. Para que un país sea estable, para que el mundo sea estable, el mayor porcentaje de personas tiene que beneficiarse de lo que ocurre en el mundo. Los países más estables, por ejemplo, Noruega, que es considerado en el índice de la felicidad, que considera indicadores económicos, uno de los países donde la gente está más satisfecha, es un país con una distribución del ingreso bastante interesante, muy preocupada del medio ambiente, etcétera, etcétera. Pero también la sostenibilidad financiera, la sostenibilidad económica. El dinero no surge en los árboles, hay que saber buscar eficiencia y rentabilidad, y hay que buscar un equilibrio en esa sostenibilidad entre lo financiero económico, lo social y lo ambiental para generar una mejor sociedad. Esto es inherente a la propia carrera de economía. Cuando uno analiza los premios Nobel de Economía, hay algunos que han hecho muchos aportes en desarrollo económico, sostenibilidad, otros lo han hecho en finanzas, mercado de capitales. Es una carrera que de hecho incluye estos conceptos y que permite a sus egresados ejercer o contribuir y trascender a través de la sostenibilidad. Muchas gracias, profesor. A ver, vamos ya con quizás las últimas preguntas. Quizás para el profesor Bruno. Me imagino, bueno, para algunos alumnos que están todavía en el colegio, ¿no? ¿Qué características debería tener una persona que, digamos, esté interesada en estudiar economía? Sí, un poco, a ver, un poco contando la experiencia de Gloria y Rodrigo, cuando ellos estaban interesados. Para mí, cuando yo estaba en el colegio, un poco mi idea era qué era lo que quería seguir. Entonces me interesaba, como bien comentaba cada uno de los exalumnos, algo que tenga sentido. En este caso para mí fue cómo se van formando básicamente una sociedad económicamente. Es decir, qué es lo que lleva a que una sociedad económicamente se pueda desarrollar de manera equilibrada. Siempre hemos escuchado
ventajas que pueda tener un país, en el caso de Perú. Entonces, ¿qué lo llevaría a que haya una disminución de la pobreza, un equilibrio en la sociedad, tema de sostenibilidad? Entonces, ¿qué es lo que necesitaba? Para entender esas variables, primero, sí me gusta la economía, las matemáticas, pero también me gustaba leer mucho. Si a ustedes les gusta la matemática y también la lectura, esa mixtura, digamos, van a observar que es una buena mixtura para el que quiere seguir economía. Porque en economía se van las dos partes, pero no al nivel de un abogado, en la parte de letras, ni al nivel de un ingeniero que ve la parte matemática, sino una relación que permite ser muy analítico. Y eso es lo que me gusta a mí también, analizar, entender, interpretar y dar una solución. En ese sentido, si a ustedes le llaman esta parte de interpretación de lo que sucede, esta parte del comprender lo que está sucediendo y tratar de ver un panorama que le dé varias opciones y de esas opciones ver la mejor alternativa, es un poco lo que ustedes le podrían ver que les pueda llevar a estudiar economía. Como repito, si le gusta las matemáticas en un nivel en que también le gusta la lectura, un 50-50, podríamos decir que están encaminados a estudiar economía, ¿no? Les va a llamar la atención el terminar analizando todos los factores, todos los temas de la sociedad. En este caso, para mí me llamaba mucho la atención lo que pasaba en nuestro país, y ahora me interesa muchísimo pues todo lo que pasa no solo en nuestro país, sino en la región y en el mundo. Estamos dedicados con un grupo de profesores de investigación a tratar de comprender cada vez más temas de investigación a nivel global, ¿no? Pero, digamos, en ese sentido yo creo que si les gusta a ustedes ser muy analíticos y en esa parte llevar la matemática y las letras en conjunto, economía se los va a brindar. Adelante, Alejandro. Perfecto. Muchas gracias, profesor. A ver, vamos con una última pregunta. Vamos a tratar de mezclar, a ver, algunas, ¿no? Hay unas que preguntan sobre cuál podría ser o cuál sería alguna diferencia entre un economista y un ingeniero industrial. Ok. No sé si es que, profesor. Sí, no hay ningún problema. A ver, la ingeniería, y la ingeniería industrial específicamente, tiene una rama que tiene que ver con el conocimiento y funcionamiento de los mercados, pero no se dedica a eso. La ingeniería, básicamente, sea en planta o administrativa, se requiere a la parte de cómo funciona una planta, cómo hay que generar una planta. Indudablemente hay mucho más cursos, no tanto de matemáticas, que diría que es más o menos la misma intensidad entre matemática y estadística, pero sí mucho más cursos de física, de química. Nosotros no llevamos esas ramas, física, química, y la ingeniería industrial tiene mucho menos cursos de finanzas. Entonces, la ingeniería industrial en general tiene que ver mucho más con la gestión de la industria a nivel de la propia empresa o a nivel de política industrial de un país. La economía tiene que ver con la gestión de los recursos en general, uno de cuyos casos es la industria, pero no se especializa en la, por ejemplo, la implementación o la construcción de una planta industrial, ¿no? Entonces sí hay diferencias importantes entre la ingeniería en general y la economía, ¿no? Perfecto. Muchas gracias a los profesores Pedro Grados, al profesor también Bruno Bellido. Agradecemos también a Gloria Cárcamo y a Rodrigo Sadoval, nuestros egresados que también participaron de esta charla, y paso a compartirles nuestros datos de contacto en caso que tengan alguna consulta respecto de nuestras modalidades de admisión. Tienen en pantalla nuestros números de teléfono y también nuestro correo electrónico.